De nuevo les agradecemos a ustedes por formar parte de esta oportunidad que tenemos de poder crecer a través de este programa en San Diego TV, que le hemos denominado Un Cristiano Más, con el objetivo de ciertamente ir creando esta cultura de poder comunicarnos, de poder preguntarnos, de poder ir creciendo, ¿no? Creo que es importante que nosotros podamos comprender que en la medida en que vamos conociendo muchas cosas en nuestra iglesia, pues la vamos a ir amando. En la medida en que desconozcamos muchas cosas en la iglesia, no la vamos a poder amar. Hoy, como les dije en el programa anterior, quisiera profundizar un poco más en torno al sacramento del bautismo, que ha sido uno de los sacramentos que también ha sido bastante criticado, reflexionado, y que nosotros también en nuestra iglesia nos hemos mantenido firmes bajo nuestra doctrina de, en un principio, pensar que como venimos afectados por el pecado original, de pequeños necesitamos ser bautizados y de paso también, como les explicaba en otra ocasión, los sacramentos son para acompañar la vida del ser humano, y la iglesia ha comprendido que desde la pequeñez, desde la niñez, desde que está el niño comenzando a crecer, necesita de la compañía también de la iglesia, y esa es una manera, el bautismo, de comenzar el proceso de acompañamiento. Miren qué cosa tan extraordinaria. El bautizo cuando recién está nacido, posteriormente avanza la vida, se convierte en un niño, catequesis para la comunión, que reciba su sacramento de comunión. Posteriormente va avanzando también en edad, la iglesia lo acompaña, sacramento de la confirmación, 14, 15 años. Y ya después de ahí toca tomar una decisión, la vida así es, tomar decisiones. Bueno, ya para tomar las decisiones también la iglesia acompaña. Si decide casarse, pues la iglesia regala el sacramento del matrimonio, o también decide prepararse en un estilo de vida diferente, pues ahí está el sacramento del orden sacerdotal, o una persona que también quisiera vivir consagrado al Señor. Pues bien, si en el programa anterior hemos meditado sobre el sacramento del bautismo y cómo ha sido fundamentado en la iglesia, y cómo nosotros también podemos comprender lo que para nosotros significa el bautismo, quisiera hacer una aportación bíblica de este sacramento que es importante. Recuerden que también ustedes pueden ir haciendo sus preguntas bajo tres formas, como tres formas lo pueden hacer. Si quieren, puede ser vía WhatsApp al 89 59 48 81, alguna llamada, o también en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Recuerden que, como lo vivimos en el programa anterior, tuvimos algunas preguntas bastante interesantes en torno al sacramento del bautismo. Bueno, eso queremos también nosotros darle continuidad para que miremos cómo ciertamente aparecen muchas preguntas. Así que si lo quiere, lo puede hacer vía WhatsApp al 89 59 48 81, o si quiere una llamada en vivo, o por otro lado también algún comentario en nuestra plataforma de Facebook, de donde estamos haciendo nuestra transmisión en vivo. Así que miraremos las preguntas, los comentarios. Queremos que ustedes también se comuniquen con nosotros, y por ahí vamos a ir, en la medida en que desarrollemos el programa, queremos que ustedes también formen parte de él. Les decía que nuestra comunidad digital queremos que ustedes mismos también la hagan crecer, que ustedes mismos formen parte, que ustedes mismos también sean nuestros grandes anunciantes para que nuestra comunidad siga creciendo y además el Evangelio pueda llegar a muchos lugares, que esa es nuestra intención,
evangelizar a través de este medio de comunicación llamado San Diego TV. Para darle continuidad al programa anterior, mencioné algunos elementos del proceso de cómo fue poco a poco estipulándose en nuestra iglesia el sacramento del bautismo. Poco a poco se fue colocando de tal manera en que podíamos nosotros tener lo que hoy en día tenemos. Pero quisiera darle fundamento a lo que ya habíamos meditado en este sacramento del bautismo y que muchos de ustedes también aportaron mucho, bastante. Con mucha claridad, resultado siempre de los primeros tiempos y en toda la iglesia, un proceso para el bautismo y ha ocupado un lugar prominente. El proceso de la preparación del bautismo siempre ha ocupado un lugar prominente. Debemos de tener en cuenta, en primer lugar, testimonios ocasionales que hablan de la agregación de nuevos miembros o bien como prueba rápida del crecimiento de la iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cantidad de textos que nos hablan sobre cómo poco a poco había ido creciendo la iglesia. O también en las cartas paulinas tenemos testimonios de un gran crecimiento de la comunidad. Esto tendrá exigencias éticas que van a derivar en una iniciación. Exigencias que derivarán en una iniciación. Tal vez la preocupación del libro de los Hechos de los Apóstoles es mostrar el crecimiento de la comunidad cristiana en sus primeros orígenes, pero nos informan también algo sobre el ritual de la iniciación y deja entrever cierta doctrina. Nos informan sobre un ritual de iniciación y dejan entrever cierta doctrina. En el mismo día de Pentecostés, Pedro y los demás sintieron traspasado el corazón y bajo la predicación de Pedro le preguntan: ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, el día de Pentecostés? ¿Qué tenemos que hacer? Pedro responde: conviértanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Y así recibirán la remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así, como una generación perversa, los que aceptaron la palabra fueron bautizados. Aquel día se les agregaron unos 3,000 y perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Miremoslo un poco para que tengamos la idea primera de los esbozos de una iniciación por el crecimiento de la comunidad. Cuando llegó el Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos
llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió a oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración: pero estos, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué quería significar todo aquello. Para algunos se reían y decían, están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben de saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Bueno, y continúa el relato. Al finalizar el discurso de Pedro, algunos se afligieron y profundamente dijeron a Pedro y a los demás sacerdotes, apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando estén lejos. Vean los primeros elementos de que nos damos cuenta de que efectivamente había un proceso de iniciación y que se necesitaba ciertamente ir poco a poco por el crecimiento de la comunidad, ir arreglando algunas cosas que no estaban bien y que ciertamente se necesitaba un poco de orientación por parte del Espíritu Santo para actuar de la mejor manera. Disculpen, necesito un poco de electricidad y no tengo, sino este aparato que tengo por aquí se va a apagar y lo necesito. Así que vamos a buscar un poco de electricidad. Déjenme, les pido disculpas. Déjenme conseguir un poco de electricidad, ya que también, si no, este aparato se va a apagar y necesito también que podamos tener. Bien. Al 89 59 48 81 ustedes pueden ir haciendo también sus preguntas y poco a poco intentaremos hacer de esto la oportunidad que ustedes tienen de hacer sus preguntas y poder tener el objetivo de nuestro programa, que es que sea un poco dinámico y que ustedes también sean participativos en este programa. Eso es lo que queremos, que esto sea participativo al 89 59 48 81. Ahí es donde queremos hacer que este programa sea para ustedes también la oportunidad de salir de algunas cuestionantes, de algunas preguntas. Así que déjenos terminar de arreglar la parte técnica mientras ustedes van más o menos organizándose y teniendo algunas preguntas.
Bien, ahora sí. Se deja entrever en líneas que hay un proceso. Primero, el anuncio de la salvación, su acogida favorable por parte de los oyentes. También por el texto que hemos leído, hay una invitación a la conversión y posteriormente la invitación de la conversión hacia el bautismo. Merece señalar este verbo de forma pasiva, bautizar, y bautizar en el nombre de Jesucristo, que marca la referencia del bautismo a Cristo. Hay una conexión ciertamente en esto, ¿no? Como condición para el bautismo, la relación que se establece entre el bautismo y el perdón de los pecados. Miren el proceso litúrgico que hay en nuestra iglesia cuando una persona que es adulta decide bautizarse. Ha pasado la vida, algunas circunstancias han vivido, y bueno, la persona no ha tenido la oportunidad de ser bautizado. Y cuando llega ya a la adultez, resulta de que este tipo de persona, cuando ya llega a la adultez, la liturgia y la iglesia en su doctrina lo ha organizado y nos ha dicho que este tipo de personas no necesitan confesarse para poderse bautizar, sino miren lo extraordinario de esto: el bautismo le borra por completo sus pecados. Alguien decía por ahí, es que como voy a comenzar de nuevo a la vida, o decía, bueno, comienzo de cero, todos mis pecados son borrados, ahora pues comienzan a contar mis pecados, ya que no estaba bautizado y el bautismo me ha quitado todos los pecados. En ese contexto es que la persona está invitada a una iniciación cristiana en el marco de un acontecimiento de Pentecostés. Como hemos escuchado por este texto que les he leído, muchos de los que escucharon este discurso creyeron, y solo dice que en número de varones pudo haber sido unos 5,000, porque era la celebración de Pentecostés y Jerusalén estaba llena de personas. Por eso, Pentecostés para nosotros es uno de los acontecimientos sublimes, donde el Padre y el Hijo confirman a la comunidad cristiana, iglesia naciente, la confirman, y pueden ellos a partir de ese momento sentirse fortalecidos a pesar de las circunstancias que ellos han vivido. Así que, bueno, también quiero pedirles a ustedes que, como lo hemos hecho en los programas anteriores, nos escriban si ha quedado alguna duda o si tienen alguna participación también o quisieran agregar algo. Queremos agradecer a todos los que están conectados con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Gracias por estar con nosotros, y si quieren mandar algún saludo también, por acá lo podemos realizar. Ustedes lo pueden enviar, nosotros lo vamos a transmitir también en vivo desde aquí, desde las instalaciones de San Diego TV. Vamos a seguir mientras ustedes se deciden. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos 5 y 12, es un esbozo el que quiero hacer con ustedes bíblico sobre el sacramento del bautismo. Capítulo 8, versículo 5. Lo voy a retrasar un poquito más, y es capítulo 8, versículo 4. Lo quiero retrasar un poco más para que tengamos algo un poco más extenso. Dice así: mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades donde había bajado. Al escuchar a Felipe y al ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaban sanos. Hubo pues una gran alegría
en aquella ciudad. Había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: este hombre es la fuerza de Dios, pues se habla de un tal gran fuerza de Dios. Desde hacía tiempo le tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente lo seguía. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Vean, en Samaria, alguien que se dedicaba a la magia y es bautizado. Y ese acontecimiento del bautismo le cambia la vida, cambia en su totalidad. Fundamentos bíblicos de lo que nosotros conocemos como el sacramento del bautismo. Programa anterior, no tenemos como texto base o fundamental para la celebración del sacramento del bautismo el momento en el cual Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, porque si nosotros lo asumimos de esa manera, significa que nuestro bautismo tendría como fundamento a Juan el Bautista, y todos nuestros sacramentos tienen como fundamento al Señor Jesús. Tenemos que esperar hasta el Evangelio de San Mateo, en el último capítulo, donde Jesús invita a los apóstoles a regresar a Galilea y les da el mandato: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, primero prediquen el Evangelio y luego háganlos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, ese es el texto base. No dice edad, pero en la reflexión antiquísima sobre lo que ha significado el pecado original, la Iglesia tuvo que buscar una manera correcta y oportuna, guiada por el Espíritu Santo, para borrarle los pecados al recién nacido. ¿Y qué mejor manera? A través del sacramento del bautismo. Y en el programa de hoy, como la promesa en un buen adagio dice por ahí que es deuda, quise decirles a ustedes históricamente cómo poco a poco se fue estructurando, cuántas referencias tenemos del sacramento del bautismo y cómo la comunidad cristiana, en la medida que va caminando, se va dando cuenta que también este sacramento de iniciación se está convirtiendo en uno de los más importantes. Luego, Hechos, en el capítulo 8, versículo 26. Felipe que bautiza a un etíope. El ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur. Por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, no pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu del Señor dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiende lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo en el que lo trasquila, no abrió su boca. Isaías en el capítulo 53, versículo 7. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar en su descendencia? ¿Por qué su vida fue arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro?
Felipe empezó entonces a hablar, a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron al lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. Hechos en el capítulo 8, versículos del 26 al 39. La experiencia que tuvo Felipe para bautizar a un prosélito de los judíos que iba haciendo su cumplimiento de la ley en la visita a Jerusalén. Y además, debido a eso, es bautizado. Bueno, todavía hay más. Hay otras referencias más que significa el esbozo de una praxis bautismal primitiva con el siguiente itinerario. Primero, la predicación de la buena noticia de Jesús a partir del Antiguo Testamento, en el caso de este etíope eunuco, y posteriormente, por la palabra que él recibe, la petición de ser bautizado y su profesión de fe y el bautismo. Felipe le pregunta: ¿crees en Jesucristo? ¿Crees en Jesucristo, el único y verdadero Salvador? Sí creo, dijo él. Y a partir de ahí bajan los dos y el eunuco es bautizado. Solo a continuación de su profesión de fe, el eunuco es bautizado. Así que agradecemos a André Mendoza, a Lourdes Mendoza, que también está conectada en nuestra transmisión, André Mendoza, que está conectado, y los otros hermanos, si también quieren colocar algo en nuestra transmisión para poderlos saludar, les vamos a agradecer a ustedes que están pendientes, o quisieran enviarnos un mensaje vía WhatsApp al 89 59 48 81 o realizar alguna llamada. Pues todo depende de ustedes. Nuestra intención es ir poco a poco quitándonos aquellas preguntas que han aparecido en torno a la vida sacramental, de momento los temas sacramentales, pero queremos que ustedes también formen parte de este programa que tiene por título Un Cristiano Más y nos puedan hacer llegar sus preguntas. En el programa pasado Olga nos preguntaba que qué sucedía cuando una persona, en qué casos un bautismo puede ser no válido. Las personas que se bautizan en dos distintas iglesias cometen algún pecado, nos preguntaba alguien en el programa anterior. Y también alguna participación en nuestra plataforma de la transmisión en vivo, nos preguntaban que en peligro de muerte, ¿quién podría ser el agente del bautismo? O cuando un niño ha muerto, ¿qué también se puede hacer con el sacramento del bautismo, con estos pequeños que no tuvieron la oportunidad de tener una vida extendida? Tuvimos la oportunidad de dialogar con eso, tuvimos la oportunidad de consultar, tuvimos también la oportunidad de reflexionar en torno a estos acontecimientos, en los cuales tampoco nosotros no somos nada extraños, sino más bien que somos parte de ellos. Mientras tanto, mientras ustedes también se deciden a formar parte de este programa Un Cristiano Más, vamos a cumplir un compromiso comercial. Ya regresamos, esperamos que ustedes también, por estas vías que les he mencionado, nos puedan hacer llegar sus preguntas para este programa y que lo volvamos interactivo y eso también le dé dinamicidad a nuestras transmisiones en el canal. Ya que estamos en vivo, queremos también que ustedes formen parte de estas transmisiones en vivo. Vamos a un corte comercial, ya regresamos.
En nuestra transmisión en vivo en la plataforma de Facebook de la cuenta de la parroquia San Diego, les agradecemos a Melissa Romero, que también ha estado conectada, Iglesia Católica Virgen de Suyapa, a Andrés Mendoza, a Lourdes Mendoza, a Morales Sonia Jovel, que también ha estado conectada. Quiero detenerme un poco sobre el bautismo que Juan estaba realizando. Este es un movimiento, es una fuerte personalidad religiosa lo que el bautismo de Juan estaba generando. Su predicación y sobre todo su originalidad en el rito bautismal produjeron un fuerte impacto en el pueblo judío y en la iglesia naciente. Bautizar era una actividad característica de Juan. Y Juan se presentaba con aspectos novedosos. En primer lugar, él aparecía como ministro del bautismo. El sujeto era bautizado por él. Probablemente, el bautismo de Juan era meterlo en la corriente del río, pero era Juan quien realizaba el acto propiamente bautismal, derramando agua sobre su cabeza. Por otra parte, cada uno recibía el bautismo una sola vez. Una sola vez se recibía el bautismo. Aunque realmente Juan nunca se propuso fundar una comunidad, su bautismo podría considerarse de alguna manera como un rito de iniciación y agregación a la comunidad de los penitentes que se preparaban para la inminente visita de Yahvé a su pueblo. Juan ofrecía su sacrificio, su bautismo, para los arrepentidos, con vista al perdón de sus pecados. Entonces, podríamos discutir cuál era la relación que guardaba el bautismo de Juan con el perdón. ¿Otorgaba el perdón de inmediato como sello y garantía del perdón de Dios? El signo del bautismo de Juan realmente es escatológico. Es una efusión del agua que purifica la vida de la persona. En la medida en que los dos convergen ambos hacia el bautismo, se alejan de sus pecados, se hacen a un lado de quienes están pecando. Pero hay una novedad en este bautismo cristiano, afirmado por el propio Juan. Esta novedad radica principalmente en la referencia que hace Juan por el bautismo que Cristo hará. Ellos, decía Juan, serán bautizados con Espíritu Santo. Detrás de mí viene alguien
que los va a bautizar con Espíritu Santo. Así lo decía San Juan. Así lo decía Juan, el que estaba bautizando. Y la tradición de los evangelios, Mateo, Lucas, Juan, ha puesto de gran relieve el hecho de que Jesús se sometiera al bautismo de Juan. Nunca ha sido motivo de duda que el Señor ha sido bautizado. Sin embargo, tienen como centro este rito realizado por Juan un enunciado cristológico. Es decir, es el Mesías para inaugurar de forma oficial su ministerio, el que está recibiendo el bautismo. La intención de presentar el bautismo de Jesús por obra del Espíritu Santo será un arquetípico del bautismo cristiano, incluso como la institución del santo bautismo. Vean que hoy nos hemos adentrado a meditar cómo también Dios estaba preparando a Juan el Bautista, que fuera el precursor de la llegada del Mesías, preparar el camino y que Jesús pudiera encontrar una comunidad preparada para su llegada. No fue posible, porque históricamente lo hemos conocido de que no fue posible, pero Dios lo está preparando todo. Por lo tanto, el bautismo, queridos hermanos, debe de ser para nosotros el elemento fundante para la participación en una comunidad. Nos inserta en una comunidad cristiana y además se acepta entre todos porque hemos sido bautizados. Pero todo comienza con el querigma, el primer anuncio de la buena nueva, centrado en la historia de la salvación, que la realizó el Señor Jesús. Si le hemos puesto un poco de atención a la realización del sacramento del bautismo, nos vamos a dar cuenta de que primero hay toda una recepción de padres, padrinos y el niño. Y se dice: hermanos, con gozo han vivido en el seno de su familia el nacimiento de este pequeño o de esta pequeña. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el agua y el Espíritu Santo. Todos los aquí presentes nos alegramos porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo Jesús. Esa es la parte participativa, y padres y padrinos también participan. Se les dice: padres, ¿qué nombre han escogido para este o esta pequeña? Y los papás dan el nombre. Luego se les consulta: ¿qué piden a la iglesia de Dios para su hijo o su hija? Papás responden: el bautismo. Dejamos a un lado a los papás y nos concentramos en los padrinos. Padrinos, ¿están dispuestos a colaborar con los padres en esta tarea de la formación, educación en la fe de este pequeño o esta pequeña que va a ser bautizado? Los padrinos responden: sí, estamos dispuestos. Y a partir de ahí comienza el rito del bautismo. Ya que están dispuestos a asumir esta obligación, dice el ministro que está presidiendo la celebración del bautismo: hagan sobre el niño o la niña la señal de la cruz. Comienza el ministro, después del ministro el proceso, los papás, que fueron quienes le han dado vida, y después de los papás, los padrinos también hacen la señal de la cruz en la persona que va a ser bautizada en su frente. Y ese es
el rito de la recepción del sacramento del bautismo. Agradecemos también a Anthony Valente Romero, que está conectado con nosotros en este programa, Un Cristiano Más, en el cual tenemos la oportunidad de preguntas y respuestas. Así que si tienen sus preguntas, ustedes también las pueden ir haciendo. Continúa el rito y después se hace la colocación del santo óleo de los catecúmenos en el pecho para una primera preparación de quien va a ser bautizado. Posteriormente a eso se hace la oración para bendecir el agua. Después del agua, de nuevo con padres y padrinos para las renuncias y la aceptación de la fe en la que su hijo va a ser bautizado. Y después se les pregunta, ¿quieren que sus hijos se bautizado en la fe de que acabamos de profesar? Padres y padrinos dicen sí. Y a partir de ahí se da el sacramento del bautismo, hasta que padres y padrinos aceptan la fe en la que va a ser bautizado su hijo. Allí ya se realiza la fórmula, el nombre. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, ya se le hace derramar el agua sobre su frente para que caiga sobre su cabeza. Padres y padrinos lo están cargando o lo tocan para ejercer su sentimiento de ser padres o padrinos. Y finaliza con la consagración con el Santo Crisma, que desde antiguo es el momento en el cual pasamos a ser parte de Cristo, sacerdote, profeta y rey, y se unge en la cabeza. Ahí se le hace el signo de la cruz y se le hace la imposición del Santo Crisma para poder consagrar a la persona a través del sacramento del bautismo. Saludamos a Ana Zúñiga de Valladares, que también ha estado conectada con nosotros. Y ahí está la celebración de un sacramento único e irrepetible. Único e irrepetible. No perdamos de vista esta expresión bonita del sacramento del bautismo. Es un sacramento único e irrepetible. No lo podemos repetir y solamente lo podremos celebrar una sola vez. En otras palabras, si una persona ya está bautizada y se vuelve a bautizar, está cometiendo un error. No es que está pecando, está cometiendo un error, porque la persona ya está bautizada. Y de su sacramento del bautismo no puede renegar la persona, no puede. Por más que quisiera hacerlo, ya ha sido un momento para que la persona haya sido sellada y también forme parte de la comunidad cristiana en la cual sus padres y padrinos han dado fe, y esperamos que en el transcurso del crecimiento del niño o de la persona, pues también puedan irse fundamentando en la fe, y esta persona, cuando llegue otro sacramento de iniciación que se llama confirmación, también él por sí mismo o ella por sí mismo pueda confirmarse en la fe. Vean qué interesante, ¿no? Interesante poder meditar sobre este sacramento del bautismo, que incluso muchos, por ahí he escuchado algunos papás que son capaces de decir que quieren esperar que crezcan para que decidan dónde quieren ser bautizados. Saludamos a Doris García, que también está conectada en esta transmisión. Pues mi respuesta cuando escucho a este tipo de personas decir eso es que a lo mejor también le hubiera tocado esperar que creciera para decidir el nombre de la persona. Y vean que eso no se puede.
No se puede porque ya incluso desde que se está esperando el nacimiento del pequeño, los padres están pensando en el nombre. Eso le toca decidir a los papás. Bueno, con el sacramento del bautismo pasa lo mismo. Papás tendrán que decidir. Y la mejor manera de la selección de sus padrinos debe de ser aquellos que lo puedan acompañar, que lo guíen en la fe, que lo puedan encontrar por allí y si se encuentra un poco perdido, que lo puedan de nuevo hacerse reencontrar. Ese es el oficio, la tarea y la petición que todo padrino tiene con respecto a su ahijado. Si en algún momento anda perdido, tener la oportunidad de poderlo encaminar y así también cumplir este compromiso de ser padrino. No se deben buscar los padrinos por regalos. Bueno, eso es una equivocación. No, los padrinos deben de ser buscados teniendo en cuenta lo que puede suceder en el futuro y cómo también esto sirve para que haya una cercanía y respeto entre padres y compadres. Por eso el nombre de papás y también el nombre de compadres. Y no perdamos la tradición bonita que siempre hemos tenido, hombre, porque lo estamos quitando, donde el ahijado le pierde el respeto a quien es su padrino. Cada vez que se encuentre, qué bonito es decirle bendiga padrino y ponerle la cabeza y recibir en nuestra cabeza la mano de quien en la fe nos puede guiar y nos diga bendiga. No perdamos este gesto bonito que antiquísimamente lo hemos tenido y que poco a poco, no sé por qué lo hemos ido eliminando, cosa que no es buena, para recordarle además a la persona que ha sido bautizado que tiene a alguien que lo puede acompañar. Y qué importante que lo podamos hacer. Padres y compadres, su relación debe de ser de mucho respeto, al saber que un sacramento los une, hay una persona que los une y el mismo Dios los ha unido a través del sacramento del matrimonio, del bautizo. Así que padres y padrinos, siempre con mucho respeto, por favor, y además hagan que el pequeño, desde temprana edad, vaya reconociendo a quienes son sus padrinos y donde lo encuentre se pueda acercar para pedirle su bendición y con mucho respeto inclinar su cabeza y la hermosa expresión bendiga padrino o bendiga madrina. Es una cosa muy hermosa que el sacramento del bautismo nos permite vivir en nuestra iglesia y que ciertamente nos da la posibilidad de caminar juntos. La vida siempre necesita de personas que nos puedan ir orientando. La vida siempre necesita de personas que nos puedan poco a poco hacer llegar algunos buenos consejos para convertirnos en personas de bien. Esta es la vida con la cual también nosotros queremos caminar, con la cual también nosotros queremos vivir. Así que espero dar por terminada la reflexión del sacramento del bautismo el día de hoy, para poco a poco ir preparando las demás meditaciones y reflexiones en donde ustedes queremos que sean partícipes. Gracias por enviarnos sus mensajes al 8959-4881, a todas las personas que se han conectado también en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Gracias por acompañarnos, gracias por estar atento también a nuestras transmisiones. Recordarles que esto nosotros lo estamos teniendo los días martes y jueves a las 10 de la mañana, hora de Honduras. A esa hora nos estamos conectando para tener este hermoso programa que tiene por nombre Un Cristiano Más. A todas las personas que hacen llegar sus saludos a través de nuestra plataforma de Facebook, también les agradecemos. Y ahora les pedimos que nos hagan formar parte de sus comunidades digitales con nuestro número de WhatsApp del San Diego TV, en el número 8959-4881. Ese es nuestro número, donde usted también nos puede
enviar algún mensaje y nosotros le vamos a agradecer porque ciertamente nos ayuda a crecer en nuestra comunidad. Bueno, el día de hoy, a menos que surja alguna pregunta, la vamos a tratar en el siguiente programa. Vamos a cumplir un corte comercial, ya regresamos para cerrar nuestra transmisión. Otros temas bautismales se fueron afianzando y desarrollando también con el tiempo. Siempre a partir del Nuevo Testamento, el bautismo fue visto como un combate con el demonio, bautismo como perdón de los pecados, como un nuevo nacimiento, como pacto y nupcias con Dios, como efusión del Espíritu, como agregación a la iglesia, como retorno al paraíso. Históricamente, con un hombre muy inteligente e iluminado por el Espíritu, llamado Orígenes, la doctrina del pecado original comenzó para la justificación del bautismo de los niños. Aparecía la idea de una mancha que deriva del pecado de Adán y se contrae por la generación. Esto emergió en algunos círculos y ambientes judeo-cristianos. Se empezó a atribuir al bautismo el poder de borrarla y a ver el efecto de la justificación que el bautismo tenía en los niños. Gracias por acompañarnos. Gracias por dejarnos también entrar hasta las intimidades y puertas de sus casas, a la vida íntima. A todos los que se han conectado, les agradecemos. La red más rápida de Honduras es la red del verano. Activa tu Super Packs desde 30 lempiras que incluye más internet, minutos y mensajes ilimitados a la red Claro y redes sociales ilimitadas. Actívalo ya en tu punto de venta más cercano o ingresando a paquetesmiclaro.com.hn y disfruta mejor de tu verano. Claro que sí. La red más rápida de Honduras es la red del verano. Contrata tu plan postpago por tan solo $26.99 de dólar y recibí un Honor X6A o un Samsung A05, además de navegación, llamadas ilimitadas a todas las redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. Claro que sí. Dios bendiga las obras de sus manos. Los esperamos en el siguiente programa, en vivo, martes y jueves a las 10 de la mañana y las repeticiones en el transcurso de la semana, por si un caso usted no puede a esta hora, también que nos permita instruirlo y aun cuando estemos en repetición, usted a través de estas 3 vías nos puede dejar sus preguntas utilizando todas nuestras plataformas digitales y vía WhatsApp al 8959-4881. Gracias y que Dios les bendiga.